Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto saludarlos. Una nueva semana que podemos estar juntos este ratito para seguir recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras en este camino que comenzamos en Génesis 1, que nos tiene semana tras semana avanzando por la Biblia. Estamos ya en el segundo libro de Crónicas y hoy vamos a ver los capítulos 30 y 31. El título que hemos elegido para nuestro episodio de hoy es 7 remedios espirituales. Es interesante que el ser humano tiene un plano físico, un plano mental y un plano espiritual. En eso prácticamente todos están de acuerdo, porque el plano espiritual, si bien la mayoría lo desarrollamos en la fe, en Dios, en una relación con Dios, hay gente que por ahí busca en otras partes, ¿no? Pero que el ser humano tiene un plano espiritual, no hay dudas. Prácticamente todos estamos de acuerdo en eso. Hoy yo quiero compartir con ustedes 7 remedios espirituales que encontramos justamente en estos 2 capítulos de Segunda de Crónicas. Por eso, si me acompañan, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y vamos a comenzar desde el principio con el versículo 1, que dice: después Ezequías avisó a todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, a celebrar la Pascua en honor del Señor. Acá nos encontramos con el rey Ezequías, quien convoca a toda la gente, tanto de Israel como de Judá, como de Efraín, como de Manasés, a toda la gente que estaba por allí dispersa, ¿no? Que en algún momento había formado parte de ese reino unificado, al frente del cual estuvieron los 3 primeros reyes, Saúl, David y Salomón. Convoca a todos, les dice o les lleva una invitación simple: vengan a Jerusalén, vengan todos a Jerusalén, vamos a celebrar la Pascua. Esa era la invitación. Y dice al final del versículo: en honor del Señor. Por eso acá sacamos nuestro primer remedio espiritual. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese remedio espiritual que tanto necesitamos? Buscar darle honor a Dios. Muchas veces el ser humano falla, ¿no?, en su búsqueda de espiritualidad o en su búsqueda espiritual, porque esa búsqueda no tiene como objetivo darle honor a Dios, ¿no? Y ahí a veces está la falla, ahí a veces está el fracaso en esa búsqueda. Acá el rey Ezequías tenía claro que tenían que celebrar la Pascua, pero que el objetivo no era la celebración en sí, no era una ceremonia religiosa en sí, sino que lo más importante era dar honor a Dios. Nosotros vivimos también en una sociedad que da honor a muchas otras cosas, una sociedad que se olvida en general de darle honor a Dios. Por eso el primer remedio de nuestra receta para un crecimiento espiritual, para una felicidad y un desarrollo completo, ¿no?, de nuestro plano espiritual, es: busquemos siempre dar honor a Dios. Qué importante que es esto y cuánto bien hace cuando uno vive la fe, cuando uno vive la religión, o cuando uno vive cualquier encuentro, ¿no?, que tenga que ver con esa búsqueda. Si el fin, si el propósito es dar honor a Dios, estamos dando un gran paso hacia el éxito. Sigue aquí el relato bíblico y vamos a ir ahora al versículo 5, donde dice que determinaron pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua en honor al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque hacía mucho que no la habían celebrado, según está escrito. ¿Cuál es el segundo remedio espiritual que encontramos aquí? La palabrita clave es pasar pregón. Ezequías, el rey, determina dar honor a Dios, pero no lo quería hacer solo, sino que extiende a todos, absolutamente a todos, extiende una invitación. ¿Y de qué manera lo hace? Pasando pregón, ¿no?, anunciando a través de cartas que hizo llevar a cada rincón,
allí del reino y de los reinos vecinos, invitó, llamó, convocó, pasó pregón, anunció, ¿no? Eso que para él era tan importante. El segundo remedio espiritual, querido amigo, querida amiga, que nosotros podemos extraer de estos pasajes es justamente la importancia de compartir, ¿no? Porque uno puede tener quizás el deseo de adorar a Dios, el deseo de dar honor o dar honra a Dios, pero qué bien hace compartir eso, ¿no? Qué bien hace invitar a otros. Generalmente, o mejor dicho, hay muchos, ¿no? Hay muchos cristianos que a veces pierden esta hermosa bendición de poder compartir, de poder invitar, de poder ir a buscar a otro, poder decirle, vamos juntos a honrar a Dios, vamos juntos a darle honor al nombre de Dios. Mucha gente a veces necesita, ¿no? Esa invitación y ese empuje que puede después cambiar su vida absolutamente, ¿no? A partir del encuentro que cada uno puede experimentar con Dios. Pero ya acá tenemos nuestros dos primeros secretos, ¿no? De esta receta espiritual. La primera, si queremos crecer espiritualmente, que sea con el propósito de dar honor a Dios, que no sea con otro propósito, ¿no? Para que tenga éxito y para que ese éxito espiritual se cumpla en nosotros, el objetivo tiene que ser dar honor a Dios. El segundo, invitar, compartir, extender esta invitación a otras personas para que puedan vivir la misma experiencia a la cual nosotros aspiramos. Si seguimos leyendo, nos vamos un poco más adelante, versículo 6, dice, así a la orden del rey, los mensajeros fueron por todo Israel y Judá, con cartas del rey y sus príncipes, y decían, hijos de Israel, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente, que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Cuál es este tercer remedio espiritual? Este llamado, ¿no? Este pregón, pero un pregón que tiene por objetivo ¿qué? ¿No? Y acá está claro, el objetivo de Ezequías al dar ese pregón y al invitar a la gente era vuélvanse a Dios. En otras palabras, quizás si comparamos este texto con otros de la Biblia, el sentido sería llamar al arrepentimiento, ¿no? Llamar a la gente a dejar, la semana pasada hablábamos de caminos, ¿no? Los caminos que tenemos que tomar, y a veces tomamos caminos con Dios, a veces lamentablemente elegimos caminos sin Dios. Acá, si elegimos un camino sin Dios, acá el llamado es a volver, ¿no? Dejá de avanzar por ese camino en el cual Dios no está, date la media vuelta, volvé y vení, ¿no? Esa es la invitación, ese es el pregón, ese es el llamado al arrepentimiento, a la reforma quizás que estaba queriendo Ezequías para él y para todos, ¿no? Para su casa y para todo el pueblo. Continuamos para llegar al cuarto remedio espiritual. Lo vamos a encontrar allí en el versículo 14. Vamos a leer el 13 también para dar un poco de contexto. Dice, y se reunió en Jerusalén mucha gente, una vasta reunión, para celebrar la fiesta del pan sin levadura el segundo mes. Quitaron los altares que había en Jerusalén, los altares de incienso, y los echaron en el torrente Cedrón. Entonces sacrificaron el cordero de la Pascua a los 14 días del segundo mes. Los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos. Quitar los altares, santificarse, ¿no? Los dos verbos que aparecen en estos pasajes que leímos. Y esto también forma parte del remedio espiritual. Buscar, dar honor a Dios en primer lugar, ¿no? Habíamos visto, pasar pregón, invitar, llamar, convocar, ¿a qué? A volver a Dios, a arrepentirse. Ahora, todo eso, una vez dados esos pasos, lleva a la acción, ¿no? ¿Cuál es en este caso la acción? Quitar los altares, santificarse, buscar la presencia de Dios, ¿no? Con la Biblia muchas veces cuando habla de santificarse está hablando de buscar la presencia de Dios, ¿no? Y permitir que Él transforme nuestras vidas quitando aquello que estorba justamente para el crecimiento espiritual.
En este punto podemos preguntarnos cuáles son los altares que tenemos que quitar, ¿no? ¿Cuál es el altar que tenés que quitar? ¿Cuál es el altar que tengo que quitar? Porque esos altares en los cuales, entre comillas, ¿no?, sacrificamos o dedicamos, quizás interrumpen nuestra comunión o nuestra relación con Dios, o quizás impiden nuestra relación con Dios, o quizás impiden esa relación que necesitamos tener con Dios, ¿no?, para que realmente nuestra vida cambie, ¿no? No necesitamos solamente, y remarco solamente, no necesitamos solamente religión, ¿no? Necesitamos una relación con Dios, necesitamos una relación diaria con Dios, ¿no?, para que nuestra vida espiritual realmente sea fructífera. Por eso acá Ezequías invita a la gente y nos invita a nosotros también, a través de estas reformas que lleva adelante, a quitar esos altares, ¿no?, esos otros altares, a quitar esos otros altares y que quede claramente un único altar, el altar en el cual adoramos a Dios y el altar en el cual le damos honor y gloria al nombre de Dios. Seguimos avanzando, nos vamos a ir al versículo 21. Dice que así los israelitas que se hallaron en Jerusalén celebraron con alegría durante 7 días y alabaron al Señor. Un poco más adelante, versículo 23 dice: y toda esa multitud determinó celebrar la fiesta otros 7 días. Versículo 25 dice: se alegró pues toda la congregación de Judá, los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido a Israel, incluso los extranjeros que habían venido de Israel y Judá, ¿no? Y su voz, dice el versículo 27, fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. ¿Cuál es la palabrita clave que queremos extraer aquí como quinto punto de esta receta de éxito, ¿no?, espiritual, o de remedio espiritual que proponemos? El alegrarnos en la presencia de Dios. Mucha gente deja los caminos de Dios porque se le ha presentado la religión como una carga, ¿no?, la religión como algo pesado, la religión como una obligación. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que una vez en su presencia nos gocemos y nos alegremos delante de Él. De hecho, la Biblia, donde menciona los frutos, ¿no?, o las características que imprime el Espíritu Santo en la vida de una persona, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿no?, paz, paciencia, y ahí sigue la lista, pero el gozo es una manifestación de que el Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios está en una persona, ¿no? El gozo tiene que formar parte de nuestra experiencia cristiana. No podemos decir que amamos a Dios, que adoramos a Dios o que buscamos a Dios si no experimentamos ese gozo. Un gozo que trasciende las circunstancias, porque como todo ser humano pasamos por distintos momentos en nuestra vida y muchas veces toca enfrentar problemas, toca enfrentar situaciones de dolor, toca enfrentar situaciones de tristeza, pero ese gozo, esa alegría tiene que ver con el poder gozarse en la seguridad del amor de Dios, ¿no?, en la seguridad de la presencia de Dios, en el saber que no estamos solos a la hora de tener que enfrentar distintas vicisitudes en nuestra vida. Por eso es lindo que podamos experimentar ese gozo, ese fruto, ¿no?, del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, manifestado, entre otras cosas, por el gozo, por la alegría, que podamos disfrutar cada encuentro con Dios, ¿no?, que cada cosa que hagamos, sea orar, sea leer la Biblia, sea asistir a una iglesia, entendamos que ese es solamente el vehículo para tener un encuentro con Dios, y ese encuentro, si es sincero, si es verdadero, necesariamente tiene que traer gozo y alegría a nuestra vida, ¿no? Y si no lo estamos experimentando, tendríamos que revisar los pasos anteriores, ¿no? Si no estamos experimentando gozo en nuestra relación con Dios, tendría que comenzar preguntándome, cuando busco a tener una experiencia espiritual, ¿no?, que eleve mi vida, que me haga estar mejor, ¿le estoy dando honor a Dios o a quién se lo estoy dando?
estoy compartiendo esto con otros, estoy llamando a las personas a volverse y estoy yo también escuchando, ¿no?, ese llamado a volverme de aquel camino equivocado. Estoy quitando los altares, ese punto es central. Estoy quitando los otros altares o pretendo tener una relación de gozo y alegría con Dios y no quiero quitar otros altares que me alejan de Él, ¿no? Por eso todos estos puntos van juntos y son importantes cada uno de ellos. Vamos a avanzar al sexto remedio, ¿no?, para nuestra vida espiritual. Vamos a encontrarlo en el capítulo 31, en este caso. Dice en el versículo 1 que cuando todo esto terminó, los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, ¿no? Y bueno, sigue diciendo allí, hablando de las reformas, ¿no?, que hicieron, dice, quebraron las estatuas, derribaron los lugares altos. Y más adelante, en el versículo 2, dice que Ezequías estableció los turnos de los sacerdotes, levitas, cada uno según su oficio. También habla luego que presentó holocaustos, presentó ofrendas de paz. Y el versículo 3 dice que el rey contribuyó de su hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde. El versículo 5 dice que cuando este edicto se divulgó, los israelitas dieron generosamente de las primicias. Y el versículo 6 dice que los de Israel y los de Judá, que vivían en las ciudades de Judá, reunieron y trajeron también, dice, el diezmo de las vacas y de las ovejas. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? El dar, ¿no? El principio de adorar, ¿no?, establecer los sacerdotes, los turnos de los sacerdotes, dice primero, luego las ofrendas, ¿no?, implica el dar, ¿no? Como siempre digo que hablo de este punto, no es solamente el dinero, no es principalmente el dinero, ¿no? El contribuir con dinero para alguna causa de Dios siempre tiene que ser una consecuencia de una relación espiritual, ¿no? Siempre tiene que ser consecuencia de una relación con Dios que uno la siente, la entiende y te lleva a dar, ¿no? Te lleva a orar generosamente, ¿no?, por la gracia de Dios. Lo primero que tenemos que dar a Dios es nuestro corazón, nuestra vida, ¿no?, nuestra mente. Tenemos que adorarlo, tenemos que dar todos los dones, los talentos, lo que sabemos hacer y que es por obra y gracia de Dios, ponerlo también a su disposición. Fruto de esa relación también viene luego el tema del dinero, ¿no?, según lo que Dios ponga en el corazón de cada uno, pero el principio aquí es la generosidad, ¿no? Cuando uno está en relación con Dios, cuando uno disfruta de una experiencia espiritual con Dios, necesita dar, ¿no? Necesita dar tiempo, necesita dar talentos, necesita dar recursos. Es una necesidad, ¿no?, porque a través de ese tiempo, de esos talentos, de esos recursos, uno desea que el mensaje llegue, ¿no?, a otras personas. Por ejemplo, nosotros grabamos este espacio, ¿no?, estos episodios semana tras semana, y bueno, uno tiene que dar tiempo, tiene que dejar de hacer otras cosas para grabar, para compartir. Y bueno, y cada uno de los que está escuchando también seguramente sabe que puede dejar, ¿no?, algunas cosas y puede dar otras y colocarlas en las manos de Dios. Qué importante es que nosotros demos, ¿no?, y este principio de la generosidad pueda ser una realidad también para el éxito espiritual, que es algo que viene de Dios, ¿no?, porque el ser humano es por naturaleza egoísta, somos por naturaleza egoístas. Cuando hay algo de generosidad en nuestra vida es porque Dios lo está colocando allí, ¿no? Último punto, el versículo 18 dice en la genealogía, ¿no?, porque voy a leer también el 17 para que se entienda mejor el contexto, dice que distribuían también a los que eran contados entre los sacerdotes por sus casas paternas y a los levitas de 20 años arriba, conforme a su oficio y grupo. Es decir, se empezó a organizar, ¿no?, el funcionamiento allí de los cultos, del servicio de adoración. Y el versículo 18 dice que en la genealogía estaban incluidos los niños, sus esposas y sus hijas, ¿no?, toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Y he aquí el séptimo principio espiritual, que vamos a sumar a los que ya vimos. Involucrar
a la familia. Por supuesto, ¿no?, que cada uno toma su decisión y elige, pero qué lindo es que en esa invitación que nosotros extendemos a otros, comencemos siempre por la familia, ¿no? No se trata de orar solo meramente, no se trata de leer la Biblia solo meramente o de ir a la iglesia solo meramente, sino que se trata de tratar siempre de invitar y de involucrar a la familia, ¿no? Que la familia pueda ser parte de ese servicio y esa devolución de gratitud que deseamos hacer a Dios. Tener en cuenta la familia, ¿no? Ese es el otro gran secreto que nos presenta la Biblia a la hora de desarrollar nuestra vida espiritual. Espero que nos haya sido útil estos remedios espirituales, ¿no? Si nuestra vida, valga la redundancia, si nuestra vida espiritual no está como queremos que esté, probemos con la ayuda de Dios algunos de estos remedios, o probémoslos todos, ¿no? Probemos pensar en dar honor a Dios en primer lugar, probemos en invitar a otros, probemos en integrar a la familia, probemos en tomar la decisión de una vez de quitar esos altares que estorban, probemos en dejar el egoísmo para dar con generosidad, probemos estos remedios y estoy seguro, estoy convencido que nuestra vida espiritual, por la gracia de Dios, va a ser otra. Y oremos también por eso, como siempre me gusta decir al final de cada episodio, el tema que estudiamos, qué bueno es colocarlo a través de la oración en las manos de Dios y pedirle ayuda, ¿no?, para que pueda ser una realidad para nosotros y nuestros seres queridos. No se olviden de compartir el video, de darle un me gusta, de pasárselo a algún amigo o alguna amiga, de hacer algún comentario para que pueda ser visualizado por mayor cantidad de personas. Como ustedes saben, y siempre lo repetimos, nuestro único objetivo es difundir la palabra de Dios, ¿no? Lo hacemos de esta forma, recorriendo la Biblia de tapa a tapa. Hemos avanzado bastante, creo que estamos cerca de un 40% ya hemos recorrido en 2 años y medio, y bueno, por la gracia de Dios queremos seguir, y saber que lo hacemos junto a ustedes es importantísimo, ¿no? Porque yo podría grabar todas las semanas estos videos, pero si ustedes no lo comparten, de poco serviría, ¿no? Necesito que puedan compartirlo con alguien para que Dios pueda quizás hablar, ¿no?, a través de su palabra y a través de algunos de estos temas que presentamos. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana.